Tenemos el gusto de tener entre nosotros a Julio Herrera y Begoña Iglesias, que son monitores del movimiento Scouts, con mucha experiencia, que llevan ya muchos años entregados a esta actividad tan importante entre los niños y los jóvenes. Julio es de Madrid, sí, casado, con 2 hijos. Perdón. No me dejaría que yo. Bien. Y pues, lleva ya años aquí en Madrid. En Cáceres, pero de Madrid, que es biólogo. Y Begoña, sabéis, la conocéis mucho, es la delegada de la Pastoral de Infancia de la diócesis. Trabaja en asuntos sociales como monitora del IMAS y muy entregada, también es monitora en la parroquia de la Sagrada Familia, y Julio es monitor de Scouts, sí, en la parroquia de Santiago y también en San Juan Macías. Sí. Iba a venir Carlos Ongallo a dar esta conferencia titulada Los Scouts Católicos, un proyecto de parroquia para jóvenes. Pero me llamó ayer por la tarde Carlos Ongallo, como sabéis, es profesor de la universidad, y le han puesto precisamente con prácticamente un día de antelación que tenía que ir a dar una charla o una conferencia sobre el tema suyo, en ese de Rodrigo, tenía que ir esta tarde. Y entonces él pues ha hablado con nosotros y lo haréis igual que él o casi igual. O mejor. Así que vamos a estar muy a gusto con vosotros y agradecido a Carlos, que enseguida dijo que sí. Igualmente agradecido a vosotros por dedicar vuestro tiempo aquí en este momento, y también agradecer lo que estáis haciendo por los jóvenes y por los niños, que siempre es de agradecer. No solo tenemos que agradecer lo que se hace en la parroquia propia, sino lo que se hace a nivel de diócesis, ¿no? Porque todos formamos la gran familia de la Iglesia. Así que muchas gracias. Que hay catequistas que podrán pues, animar a los padres a ver si conseguimos. Es una idea que yo tenía ya desde hace años también, que hace años traje a Carlos, pues se ve que en esta parroquia, por lo que sea, pues es un poco difícil. No obstante, como tenemos esa ilusión, pues con ella seguimos. Queremos sacar algo, ¿no? Bueno, que hay algunos niños que están en la parroquia, pero que están ya en los grupos vuestros, entonces... que están ya en los vuestros. Sí, claro. Bueno, pues nosotros primero queremos agradecer a la parroquia de Santo Alcántara que nos dé la oportunidad de poder explicar qué es lo que hacemos los Scouts, qué somos los Scouts, que muchas veces, siendo el movimiento juvenil más grande que hay a nivel mundial, es seguramente de lo más desconocido, porque cuando tú preguntas qué hace un Scout, la mayor parte de la gente dice, bueno, saben que llevamos esto, un pañuelo al cuello y poco más. Y queda todavía el tema de las galletitas y eso, pero bueno, no saben explicar muy bien exactamente qué es. Y bueno, el título dice todo, ¿no? Es un movimiento educativo juvenil y que encima lo que dice en movimiento, es decir, normalmente los Scouts siempre estamos en marcha. De hecho, muchas veces cuando nos veáis con camisa veréis que llevamos las mangas remangadas porque significa que estamos listos para servir, listos para funcionar. Bueno, es un movimiento infantil y juvenil. Aquí hemos destacado la parte juvenil, pero trabajamos con niños y con jóvenes. El objetivo del movimiento es importante para los padres, porque si le preguntamos a un padre cuál es su mayor inquietud, supongo que de cara al futuro de sus hijos, pues es que su hijo, aparte de que sea feliz, pues que sea una buena persona.
Y entonces el movimiento va a permitir formar a niños para que sean buenas personas. Si le preguntamos a un padre cristiano cuál es el objetivo como padre cristiano, pues que sea un buen cristiano. Pues también nosotros trabajamos esa parte más espiritual para que también lo encuentre un padre en un movimiento como es el nuestro. Y luego si le preguntamos a un padre qué quebraderos de cabeza son los que más tienen en la educación, va a decir que su hijo está en la sociedad actual continuamente enganchado a un móvil, seguramente, ¿no? Y nosotros somos una alternativa, ¿no? Una alternativa sana de ocio y tiempo libre para cubrir pues, el tiempo de ocio de los niños. Entonces, como veis, somos una herramienta excepcional para poder educar. Nosotros que llevamos toda la vida trabajando con niños y le preguntamos cuáles son una de las mayores experiencias más bonitas que ha tenido en su vida, la mayoría seguramente que respondería y responde que un campamento de verano. De hecho, aquí pues hay algunos sacerdotes que trabajan con niños y han estado en campamentos ya, han empezado a estar en campamentos y el campamento pues es una herramienta educativa excepcional muchos días seguidos, ¿no? Para poder transmitir todos los valores que nos interesan y para que el niño también crezca y ponga sus limitaciones, entienda, conozca sus limitaciones y también su potencial. Entonces, para nosotros, por ejemplo, como Scout, es clave el ocio y el tiempo libre. Una cosa importante, decíamos que es un movimiento infantil y juvenil y la palabra educativo es vital en el escultismo, porque educativo somos un movimiento que no pretende solamente entretener, no pretende que los niños solamente se diviertan y sean felices, lo que pretende es que el niño crezca y que el niño saque su mayor potencial, como hemos dicho, y el joven, ¿vale? Eso para nosotros es muy importante. Pertenecemos a la educación no formal. Sabéis que los niños tienen tres ámbitos donde crecen, ¿no? Por un lado la educación formal, que es el cole, toda la parte académica, etcétera. Por otro lado la educación no formal, que es una educación también reglada, de ir a actividades en las que también adquieren formación y es organizada y dirigida por personas. Entonces, nosotros pertenecemos a ese campo. Y luego estaría también la educación informal, que es la que se da de manera imprevisible, ¿no? En una conversación así, pues que pueda surgir en cualquier momento, con los amigos, en la comida en casa con la familia, etcétera, ¿no? Pues nosotros somos un movimiento que pertenece a la educación no formal y somos un complemento de lo que se hace en casa, de lo que se quiere adquirir, de lo que se quiere transmitir en casa, de la parroquia como grupo cristiano y pues de la educación formal, de los valores que se adquieren también en el colegio, ¿vale? No lo estaremos haciendo tan mal porque llevamos 119 años como asociación, como movimiento a nivel mundial, 119 años, y ahí nos sostenemos, todavía seguimos estando fuertes. Y en la actualidad hay más de 1 millón de grupos Scout en el mundo. Imaginaos pues, todo lo que se está cultivando, ¿no? Ahora mismo a través del escultismo. Aquí tenemos una imagen del Papa. Para el fundador la parte espiritual era clave, es fundamental. No solamente queremos educar en que los niños hagan algo por el mundo, sino también en ese valor de la trascendencia, que hay un ser superior, que es Dios, y que todo lo que hagamos, él decía, que intentáramos que tuviera un eco en la eternidad, no solamente que quedara en este mundo, sino que fuera un poco más allá, ¿vale? Entonces este valor de la trascendencia para nosotros es muy importante. También en los Scouts es muy importante vivir los valores religiosos que tenemos cada uno, es decir, que no podemos dejar de lado como persona, si eres una persona creyente, si eres una persona cristiana, forma parte de tu DNI, ¿no? Tu forma de comportarte te condiciona esos valores. Y luego para el fundador también era vital la naturaleza. La naturaleza, por eso vais a ver muchas fotos relacionadas con el medio ambiente, ¿vale? La naturaleza como un lugar de encuentro con Dios. Dicen que es la red social mejor que hay, ¿no? Para Dios. Vale, aquí tenemos... en la vida ha habido mucha esclavitud en el pasado, ¿no? El hombre ha estado esclavizado en distintos momentos de la vida, ¿no? A distintas cosas, pero en la actualidad parece que somos libres. El juego este de la libertad pues es algo muy relativo, ¿no? Porque en parte sí somos libres porque podemos optar por elegir ciertas cosas, pero en otra parte estamos ahora mismo esclavizados por algunas cosas, ¿no? Entre una de ellas, por ejemplo, por los móviles, ¿no? Entonces, fijaos este artículo que viene aquí, hay
comentan que los universitarios, el 45% sufre de nomofobia. Es una nueva fobia que es tener miedo a romper esa dependencia con el móvil, a no tener el móvil. Entonces, al final, pues somos adictos, la mayoría. Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos aquí no hemos traído el móvil? Casi seguro, aquí tenemos un ser en extinción, Pero pongamos el caso, quitemos el móvil a uno de nuestros hijos un día. Es el apocalipsis. El niño se desespera. La verdad es que nosotros conseguimos que estén 15 días sin un móvil en un campamento y que no se acuerden del móvil. Y no pasa nada. Eso es lo más importante, que no tengan esa necesidad, ¿no? Que consigan disfrutar tanto que ni se acuerden, ¿no? Y que no lo pidan, que eso ya es conseguir como mucho, ¿no? Pues los scouts combinan dos cosas importantes: fe, por un lado, la formación, los scouts católicos, que nosotros representamos a los scouts católicos, la parte de la fe que es vital para nosotros, y el ocio. Entonces, a través del lenguaje, de los ratos que nosotros podemos disponer de más tiempo para poder formarnos y disfrutar, pues combinamos esas dos cosas para que ellos aprendan y también disfruten. Y socializar, que es algo que sí. Yo creo que se está perdiendo los chavales hoy en día, socializar y saber tratarse entre ellos. Viven aislados en sus cubículos tecnológicos y después no saben manejar ni hablar unos con otros, ni tratarse. Y es una de las cosas que yo creo que sí conseguimos cuando lo sacamos de acampada o hacemos actividades. El scoutismo es la palabra que engloba todo lo que son los scouts. El término scout es un término inglés y se ha adaptado al español y se traduce por explorar. El scoutismo es un movimiento, como hemos dicho, educativo para niños y jóvenes que está, no lo tenemos actualizado, pero en la actualidad está en más de 170 países del mundo. Imaginaos si se ha contagiado la gente del scoutismo, ¿no? Y se ha visto como un método válido, ¿no? Y en la actualidad tampoco está actualizado, hay más de 55 millones de scouts en el mundo, de 55 millones. Bien, aquí tenemos una imagen de un árbol que representa lo que es el movimiento, ¿vale? Entonces, como todo movimiento, va a tener unas raíces. Para nosotros invitan la educación en valores, es decir, no hacemos lo que hemos dicho, solamente actividades para pasar el tiempo, sino que todo está planificado y tiene pues un sostén, ¿no? Debajo, ¿no? Y entre esos valores que tenemos, evidentemente está el valor de Dios, que para nosotros es vital. Luego tenemos una base que queremos potenciar la educación integral de la persona, tomando como referencia pues, los tres ámbitos de la personalidad, ¿no? La parte física, trabajamos la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Es decir, que intentamos hacer una formación integral y para eso se combinan pues, distintos tipos de actividades para abarcar esa formación completa en lo que se le aporta a los niños. El tronco representa lo que es la historia del escultismo, que nació como una semilla, pero en la actualidad ha ido creciendo, ya habéis escuchado cómo se ha extendido el movimiento en todo el mundo, y evidentemente es un movimiento que tiene que estar adaptado a los tiempos, porque si no, pues no resulta útil. Entonces necesitamos estrategias, ¿no? Para saber cómo llegar. Las ramas representan los planes, los documentos, los programas. No se deja nada a la improvisación. Todo lo que se hace concienzudamente después de pensarlo y saber exactamente dónde queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un cuadernillo, le llamamos un cuadernillo de progresión. Todos los niños van a tener cuadernillos que tienen que seguir para progresar. En la vida es importante que uno avance, ¿no? Y aquí pues vienen distintas cuadrículas, si las veis, y los niños tienen que ir haciendo pruebas relacionadas con distintos ámbitos. Y según van pasando esas pruebas se les firma. Y tienen distintas etapas. Entonces, un niño, luego lo explicará Julio, un niño tiene que pasar distintas fases y, por ejemplo, os digo alguna curiosidad de alguna prueba, pues por ejemplo, para que un niño pueda pasar una prueba en la tercera etapa, por ejemplo, de sección scout, pues tiene que dirigir una reunión de niños de su edad. Es decir, que ahí se está trabajando, por ejemplo, el liderazgo. Con niños, esta etapa en concreto son niños de 12 a 14 o 15 años. De 12 a 16 años. Luego, por ejemplo, tenemos por aquí mantener correspondencia con algún scout de otro país. Tiene que, es otra de las pruebas que se le ha mandado para potenciar esa hermandad que hay a nivel mundial, ¿no?
inventarse un juego divertido para los demás niños del grupo. Entonces ahí se potencia la creatividad. Como veis, si os enseñamos nuestros cuadernillos que tenemos para progresar, pues veis cómo se va trabajando adaptado a cada edad y a cada capacidad, ¿no? Según las edades que tienen, etcétera. Todo está planificado y luego las hojas representan, es la parte más básica, más cercana, la visible. Claro, las reuniones con los niños, con las familias, también para que sepan lo que estamos haciendo, las actividades, que algunas salen impresas, algunas se nos ve. El otro día estuvimos, por ejemplo, acompañando en la procesión mariana, por ejemplo, y pues nuestro estilo scout, ¿no? Que hay un estilo propio, la gente nos ve y sabe que somos scout, especialmente por lo que más nos identifica, que es la pañoleta. Que, como veis, lo aprovecho para explicarlo ahora, tenemos colores diferentes y lo que significa los colores diferentes es que somos de grupos diferentes. Si veis a algún niño que tiene esta pañoleta es que es de mi grupo, y si veis a algún niño de la pañoleta blanca es que es del grupo de la zona de Santiago, ¿no? o de Julio, ¿vale? Que no significa rivalidad, aunque sí competencia. Claro. Rivalidad no, porque en el fondo somos hermanos, nos llevamos bien, nos pasamos bien y lo que sí hay competencia, porque hay que estimular la competencia de los niños para que evolucionen, para que se desarrollen, y entonces sí es bueno que haya competiciones saludables en el sentido de que que no llevamos mal a la hora de competir. No, es que nos gusta competir, Sí. La verdad, porque pensamos que eso es una forma de medir también dónde puedes llegar, ¿no? Y es una forma de que los niños el tema de su progreso se lo tomen en serio, sino decir, oye, si yo puedo demostrar frente a otros niños, pues porque estoy mejor, pues el otro también se picará y dirá, bueno, vamos a intentar la próxima de superarles. Claro, yo pongo un ejemplo. Esto es como jugar, si tienes la oportunidad de jugar con una persona que juega al fútbol normal y una persona con reconocido prestigio. Pues si juegas con una persona que sabe más, que tiene más conocimientos, pues más aprenderás, ¿no? Entonces, para nosotros es importante esa interacción y el aprendizaje también con otros grupos, claro. Y después porque se enriquecen mucho las relaciones, cuando nos juntamos con otros grupos se enriquecen mucho las relaciones entre los chavales. Bueno, aquí tenemos al fundador, que es Baden-Powell. Él fue militar, a veces se ha vinculado el movimiento scout con lo militar y no tiene nada que ver. Lo único que, con la única alusión que se puede relacionar es porque el fundador era militar, pero en absoluto porque el movimiento sea movimiento paramilitar ni nada parecido, ¿vale? Quizás en lo que a lo mejor puede ser más parecido es que a lo mejor somos muy simbólicos y a lo mejor utilizamos insignias, el uniforme que llevamos, pero en absoluto las bases tienen una visión Es cierto que también hay una disciplina. Hay una disciplina dentro de los grupos a la hora de funcionar, porque si no se convertiría en una anarquía. Pero vamos, a nivel de la relación de lo que es paramilitar con nosotros no tiene nada que ver. Claro, Baden-Powell, el fundador, era militar, era un hombre con mucha capacidad de estrategia y entonces él elaboró un libro para militares explicando un poco pues, conocimientos de cómo se defendía él en la selva, en el medio ambiente, ¿no? Con técnicas para sobrevivir en la naturaleza, etc., ¿no? Y ese libro llegó a Inglaterra y él lo había hecho para los militares y su sorpresa fue cuando ese libro se empezó a utilizar por las asociaciones de la época, las asociaciones que se dedicaban a trabajar con niños. También tenemos que saber contextualizar e irnos a ese momento histórico, ¿no? Que no es un momento en el que había juguetes, en el que había móviles, televisión, en el que los niños disfrutaban. Entonces los niños estaban ávidos y deseando tener algo para aprender, ¿no? Y también los educadores. Entonces utilizaron el libro de Baden-Powell, que se había hecho inicialmente para técnicas de camuflaje, etcétera, para militares, para aplicarlos ellos como una base en la educación. Y al final, pues esto se fue un poco de lo que de la pretensión inicial que tenía el fundador, y al final, pues él empezó a ver que tenía ese éxito y quiso hacer un campamento experimental. Y lo hizo en 1907 en una isla abandonada. Se llevaba 24 niños. Y lo curioso de ese campamento es que, bueno, no existían los campamentos, fue una cosa original, y luego que también llevó a niños de diferentes clases sociales, que eso era una cosa súper rompedora en la época, no era una cosa habitual. Claro. Y la verdad es que como la cosa resultó tan sumamente bien, pues ese fue el germen del movimiento scout, ese campamento experimental. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, como hemos dicho, una reunión de equipo, ¿no? De equipos de trabajo donde se está planificando. Monitores.
En los cursos todos hacemos una programación para ver dónde queremos llegar, que eso es importante. Esto es un curso de monitores para progresar los monitores, porque no solamente los niños progresan, también los monitores tenemos que tener nuestros propios cursos para progresar. Sí, el movimiento hemos dicho que abarca la edad desde 6 años hasta 21, es decir, la formación de los scouts empieza con 6 años con los niños y acaba con 21 años cuando uno es joven, es decir, que damos una formación muy amplia, como veis se supera incluso la mayoría de edad, ¿no? Sí es verdad que es un método que lo que pretende es que cada vez los chicos sean cada vez más autónomos, más críticos, más independientes y con eso se trabaja, y más comprometidos con la sociedad y con el mundo, ¿no? Aquí tenemos una actividad, también como veis siempre las tiendas de campaña, que para nosotros es algo vital, el disfrutar de la creación, disfrutar de la naturaleza. El superar las dificultades, la incomodidad, el dormir al raso sobre una esterilla, pues mira que no, al final la gente va cogiendo, como llaman, resiliencia, ¿no? Más fuerza, más capacidad de aguante, ¿no? En situaciones que no estén bien. Claro, cualquier niño ahora mismo, cualquier joven le dices que se vaya a acampar al campo cualquier noche y si se va, pues no sabemos cómo se apañaría, ¿no? Pero un scout tendría clarísimo cómo hacer fuego, cómo hacer un refugio, es decir, sabría perfectamente pues adaptarse a la noche, al día y al medio ambiente, ¿no? Porque para eso se la ha preparado. Aquí tenemos una Semana Santa. Sí, la Semana Santa, el Domingo de Ramos, participando en la Iglesia de Santiago. Generalmente siempre participamos, además una misa preciosa, que todos los años el grupo nuestro está allí. Y bueno. El lema de los scouts es estar siempre listos para servir, pues siempre que se nos necesite, es raro cuando decimos que no. Ahí es una imagen de los scouts de Cáceres, que nos llamamos a los scouts que representamos a la diócesis, y como veis nos acompaña nuestro obispo, don Jesús, que está ahí en el medio y además está haciendo el saludo scout. En el obispado precisamente, sí. Y el saludo scout es así, que luego os explicará Julio por qué tiene 3 partes, ¿no? 3 y otra aquí, y ya después lo diremos. Bueno, ahí estamos también saludando, esto es la fiesta del Corpus Christi, también que nos encanta, la verdad, estar colaborando siempre que se nos necesite, y este es de hace muy poquito, de hace dos añitos, creo. Ahí está Sergio y Lucía, Elisa. Ahí está, Elisa, la nieta. Bueno, aquí hemos dicho que Baden-Powell, el fundador, a raíz del éxito que tuvo, pues escribió varios libros y luego ya empezó a escribir libros más específicos al movimiento, ¿no? Entonces, nosotros llamamos técnicas scouts a esas disciplinas en las que educamos a los niños. Una de ellas es la camullería y el pionerismo, que aquí tenemos una construcción propia que han hecho los chavales. Aquí Julio es experto en camullería. Ahí tenemos un acto también que está dirigiendo una monitora, y arriba pues estamos potenciando un poco el sentido del humor, que no se ve muy bien, pero bueno, algunas de las escenas que hacemos también, obras de teatro, etcétera, cualquier cosilla que haga que los niños también se liberen, exterioricen por lo que sienten. Pierda la vergüenza de salir a... Esto es una operación Kilo. Sí. El compromiso social para nosotros es vital y ayudamos, pues eso ya hemos dicho, en diferentes causas, y una de ellas en las que estamos comprometidos todos los años es la operación Kilo. Y que además los niños lo hacen muy bien, mejor que los adultos. Cuando viene un castorcito, un novato a pedir y que a ver si puede colaborar, vamos, es que poca gente se resiste. Esto es una reunión en Plasencia, con grupo de Plasencia, con el Flor Roja, que, bueno, pues de vez en cuando nos gusta salir de otros ambientes, ellos vienen aquí, nosotros vamos allí, y es intercambiar experiencias, intercambiar contactos, no siempre estar en una endogamia de lo que es tu grupo, sino empezar a relacionarte también con otras personas, ¿no? Aquí hablábamos antes eso, de que nos adaptamos a todo, ¿no? Si nos toca dormir en el suelo con esterilla, etcétera, somos austeros, además forma parte de los valores que potenciamos, y es que además somos felices con esa austeridad, es decir,
funcionamos bien y esto es como un ejemplo de ello, ¿no? Bueno, ahí está mi grupo, algunos de los monitores de mi grupo, y eso justamente cuando nos adherimos al movimiento Scout católico, porque mi grupo empezó no siendo católico inicialmente, éramos de otro, que luego lo explica también Julio, de ASTE, que es otra asociación, y vimos la necesidad, además el obispo nos lo decía, ¿no? Que teníamos que ser católicos porque era la única manera de ser una verdad a la hora de transmitir los conocimientos. Y bueno, aquí están los niños. Una de las cositas que decía el fundador era que teníamos que hacer a los niños fuertes de pequeños para que puedan ser luego adultos, pues también que tengan esa fortaleza, ¿no? Que no sean débiles en todos los aspectos. Y entonces desde pequeños pues ahí los tenemos sosteniéndose unos a otros y disfrutando. Bueno, el movimiento Scout Maestante Begoña, y eso yo creo que todavía no está actualizado, ¿no? Porque dices tú, más de 170 países. Los países que quedan normalmente para que no haya movimiento Scout generalmente suele corresponder con dictaduras o con regímenes que no les interesa el crear un ambiente de libre pensador en el sentido de que los chavales tengan un criterio propio, ¿no? Se divide en 6 regiones a nivel mundial y por los colores lo ves, y son más de 55 millones, ¿no? 55 millones de scouts, ¿no? Que ya es decir, más aparte de todos los que han pasado y bueno, en todo ese mogollón que nos une tantos países, tantas religiones, tantas costumbres diferentes, pues nos une esto, la promesa Scout, ¿no? La promesa Scout es un compromiso que adquieren todos los Scouts, que es muy sencilla, tiene 3 patas: Dios, la patria y el prójimo. Y entonces se dice así: por mi honor y con la ayuda de Dios, prometo hacer cuanto me dependa para cumplir mis deberes con Dios, con mi país, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir de corazón la ley Scout. La ley Scout son 10 puntos y que si tenéis tiempo para verla, la verdad es que yo lo hubiera metido, pero son 10 puntos muy bonitos que dan una idea de cómo queremos que se desarrollen los chavales, ¿no? En España, como decía Begoña, hay una federación que pertenece a la Federación Scout Mundial y tiene 2 organizaciones. Está el Movimiento Scout Católico, que es al que pertenecemos tanto a Becella como San Yago, y después está ASDE, que es Asociación Scout de España. ¿Qué diferencia hay? Pues a nivel de funcionamiento no hay ninguna. Todos tenemos más o menos la misma filosofía, la misma forma de funcionar. Lo único que nos separa es la parte del desarrollo espiritual de la persona. Desde luego el fundador, cuando planteó el tema de los Scouts, dio mucha importancia al tema espiritual. Es decir, el ser humano es espiritual. Como he dicho, ahí hay muchos países, también hay musulmanes, hay hindús, cada uno se respeta dentro de su religión. Pero aquí en España, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión en su momento, porque los dos pertenecíamos a ASCE, de dar un paso adelante y decir, no, hay que desarrollar también la parte espiritual de los chavales. Claro, cuando empezaron nuestros grupos no existía ningún grupo católico aquí en Cáceres, por lo que empezamos en el movimiento más general, digamos. Y luego el grupo de Julio fue el que creó aquí el movimiento Scout católico. Y porque Minas ya había tomado una deriva un poquitín que no gustaba demasiado. En Extremadura, los grupos que hay 3 grupos en Badajoz. Es Adón, es la parroquia de San José y Guadalsalá. Hay uno en Puebla de la Calzada, Inmaculada Concepción, uno en Mérida, que es el San José. En Cáceres estamos Alecella y Senyal. Y después en Plasencia hay 3 grupos, que son el Amanecer, el Flor Roja y el Almanzor, de Scouts católicos. Y esperamos que esto pase en Cáceres, ¿no? Que empiecen a surgir alguna iniciativa como esta, que me parece maravillosa, o en el Sagrado Corazón, que haya una iniciativa de empezar a crear nuevos grupos, porque es bueno que haya diversidad. Cuanto más diversidad, yo creo que es más enriquece el movimiento. Sobre todo porque vosotros, yo también, que como estoy tan implicada también ahora en la diócesis, vemos que antes los chavales dejaban la catequesis y la confirmación, y ahora hemos visto que lo empiezan a dejar después de la comunión. Entonces tenemos que dar una respuesta a la realidad que tenemos y no podemos perder a esos niños. Y la forma más fácil de conectarlos pues, con la fe, ¿no? Es los movimientos.
los movimientos y las asociaciones que hay religiosas, porque va a ser de una manera atractiva el seguir trabajando en ese camino de fe. Bueno, lo que decía antes Begoña sobre el tema de la formación, la progresión de los niños, cómo está distribuido la forma como educamos a los niños. Nosotros nos dividimos en ramas, hay varias ramas acorde a la edad. Están los castores, que son los más pequeñajos de todos, que van de 6 a 8 años. Se basa siempre en un método, o se tiene un método, un guía para educar a los chavales en esa etapa. En el caso de los castores se llama chapoteos, está basado en un libro que se llama Los Amigos del Bosque, que es de McCartney, y la progresión, que es el cuadernillo que habéis visto, pues tiene su propio cuaderno de progresión que tiene 3 etapas, una de integración, otra de participación y otra de animación. Y tiene promesas, sí, tiene una promesa, pero no es la promesa definitiva, es una promesa de castor, en el cual, por ejemplo, con los castores lo que se trabaja es una frase que es compartir. Enseñar a los niños a compartir, y siempre castores, compartir. Y se dividen en equipos pequeños que son madrigueras cuando son muchos castores. La siguiente etapa, que son de 8 a 12 años, son los lobatos. La historia por donde se mueven ellos se basa en el libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling, y tiene también pues 3 etapas, ¿no? Tienen una cosa nueva, incorporan una cosa nueva, que son las especialidades. Las especialidades son pues las aficiones o que le gusta a un niño especializarse en eso. Si a un niño le gusta hacer colecciones, pues se especializa en coleccionista. Si a un niño le gusta tocar un instrumento, pues en músico, y se esfuerza un poco para que vayan adquiriendo especialidades. Cuanto más especialidades, pues más valores va adquiriendo el niño, ¿no? Sí tiene promesa, que tampoco es la definitiva, que es la promesa del lobato, y se divide en grupos de 6, seisenas se llaman. Y entonces en las seisenas ya hay un niño, porque los castores no tenían, hay un niño que es el seisenero, que es el que dirige o tiene más responsabilidad en la seisena, y hay un subseisenero. Ya se le empieza a dar unas responsabilidades, porque la idea del método es que a medida que van creciendo vayan cogiendo responsabilidades acorde a su edad. ¿Qué es lo que se trabaja en lobatos? Cuando se habla con los lobatos y de lobatos haremos lo mejor. Se intenta que hagan lo mejor, siempre que intenten hacer una cosa. La siguiente etapa es Scout Exploradores, 12 a 16 años. Está basada en un libro que escribió, una serie de fascículos que escribió Baden-Powell, que es Escultismo para muchachos, y tiene igual 3 etapas. Ahí sí tiene especialidades más amplias, se podría decir, a nivel de profundidad en la especialidad, y tiene la promesa, que ya es la promesa que hacemos todos los scouts, ¿no? Que es la que os hemos enseñado antes. Se divide en patrullas, las patrullas pueden ser de 6-7 niños, y igual que pasa con los lobatos, que había niños responsables encargados de dirigir a su patrulla, pues igual pasa aquí, hay un guía de patrulla y hay un subguía de patrulla. Y después dentro de la patrulla ya se empiezan a tener cargos, pues hay un tesorero, hay un animador, se empieza a repartir cargos para que cada chaval vaya cogiendo la responsabilidad acorde a la edad. Los más mayores, pues antes pueden ser los guías y los subguías, y los que acaban de llegar, pues empiezan a coger otro tipo de responsabilidades, pero que ya empiezan a participar en la vida de patrulla. Siguiente edad es los escultas y pioneros, de 16 a 18 años. Siguen con el libro de Escultismo para muchachos, o etapas, siguen con las especialidades. La promesa se imagina que ya la han hecho cuando son scouts y no la pueden hacer en escultas, y se dividen también en patrullas. No he dicho cuál es el grito o lo que se trabaja en scout, y en scout siempre listos para hacer cualquier cosa, listos para funcionar. En escultas y pioneros, el lema suyo es la unidad entre los compañeros, ¿no? Y por último, la última etapa de formación, la de Roberts, o rutas, y se basa en un libro que se llama Robertismo hacia el éxito. Es una etapa mucho más individual, ya no es tanto en equipo, de hecho ya veis que no aparece, ya no hay patrulla, no hay escena, sino que es una etapa individual de la persona, ¿no? Siguen teniendo 3 etapas de progresión, siguen teniendo sus especialidades, y se imagina pues igual que la promesa la tendrán esa de antes. Y por último, los que perduramos o perduran en el escultismo, pues pasan a ser scouters o responsables,
tenemos nuestro propio programa de formación de monitores, de directores de campamento, de formador de scouter y formadores. Y bueno, pues nos dividimos en equipo rama que vamos variando dependiendo. Yo desde que estoy en este grupo pues he pasado de escolta a ser castor, he vuelto a escolta, al castor y ahora estoy en scout. Y bueno, pues cada tiene su parte bonita y su parte más peliaguda que tienes que saber manejar. Y la verdad es que es divertido. Así como síntesis, ¿no? Ya habéis visto aquí los colores que representan a cada una de las etapas y son como los ciclos educativos, ¿no? que tenemos por niños. Y hasta aquí, hasta lo básico, el método que se utiliza es un método más de la vida, un marco simbólico. Es decir, las secciones más pequeñas viven en mundos fantásticos, donde los monitores tienen unos nombres de la naturaleza o lo que sea, y ellos también encarnan a personajes concretos, ¿no? Por ejemplo, en la Edad de Lobatos ellos son Mowgli, conocéis todos el libro de la selva. Entonces ellos son Mowgli, los monitores, pues son Kaa, Balú, Akela, los personajes que salen en el libro, ¿no? Ellos tienen que intentar ser como Mowgli, que llega hasta la aldea del hombre. Y cuando llega a la aldea del hombre es cuando estamos ya en la sección Scout y es cuando ya termina ese periodo fantástico, esa parte ideal, ¿no? De trabajar un poco la fantasía con ellos porque no dejan de ser todavía niños muy pequeños y empezamos ya a poner los pies en la tierra, empezamos en el mundo real, porque coincide con los 12 años, ya con la pubertad. Bueno, ¿y qué hemos hecho los scouts? Pues lo primero, inventar los campamentos. A nadie se le ocurriría hoy en día decir, en verano que no haya campamentos. Pues no existían los campamentos, no existían, no había campamentos. De hecho, cuando una de las cosas que le lanzó a Baden-Powell a inventar este tema es que cuando llegó a Londres vio que los niños estaban abandonados, estaban por las calles, callejeando, sin ningún oficio ni beneficio. Entonces, esto le dio un aliciente a todos los chavales, un subidón, de decir, vamos a hacer algo diferente. Inventamos los campamentos y con esto muchas otras cosas, ¿no? Se desarrolló un método propio de educación que era pues muy novedoso, ¿no? O sea, la educación siempre ha sido muy estricta en las aulas, en los colegios o en la familia. Esto era un método educativo que los niños eran los que se dirigían a sí mismos, los que crecían con nosotros, enseñaban a nosotros, y en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, con retos de superarse a las dificultades que pudieran encontrar. Vamos con los mismos objetivos que tiene la familia y la escuela, ¿no? Una de las cosas que a algunos monitores nos preocupa es primero que el chaval rinda en la escuela. Le decimos, si tú quieres ir a una acampada, tendrás que, no puede ser que digas que quieres hacerlo mejor y suspender en el colegio. No puede decir que estás siempre listo y suspender en el colegio. No puede ser que tú aquí recojas, laves tu plato, recojas tu saco, tu macuto y resulta que en casa no hagas ni un huevo. O sea, ni poner la mesa, ni hacer la cama. De hecho, una de las cosas que se les exige es que hagan la cama todos los días. Después habrá algunos que lo hagan y otros no, porque yo todavía sigo en la guerra con mis hijos, que son mayores, y ahí estoy. Pero vamos, pero es una de las cosas que se intenta inculcar, ¿no? Que tienes que tener pues unas rutinas que tienes que ir a añadir a tu día a día. Una de las cosas buenas que tiene Movimientos Scout es que todos los que estamos aquí somos voluntarios. No cobramos nada, no recibimos nada y lo hacemos por amor a Jesús, como pone ahí, también por cariño hacia los chavales, ¿no? Es una de las cosas que mucha gente se dice, bueno, pero tú cobrarás. Yo no cobro nada, tengo 15 días de campamento y yo no cobro nada. La bronca de mi mujer muchas veces, porque llevo 15 días sin estar en casa, pero vamos, pero que es algo a valorar y que muchas veces la gente no lo conoce, ¿no? Y sobre todo porque cuando tú encuentras en tu vida algo que consideras que es valioso, lo que quieres es compartirlo cuanta más gente mejor, ¿no? Esto va unido a lo de los campamentos, ¿no? Un campamento sin un monitor, sin un responsable, no puede existir, ¿no? Y eso se inventó con los mandos, cuando en la época de Baden-Powell, con los mandos de tropa, con los mandos de novatos, ¿no? En esa época, ¿no? La educación medioambiental sencillamente porque vivimos en la naturaleza, nos gusta hacer las cosas en la naturaleza. Entonces, pues, una de las cosas en que, por ejemplo, aparece una de las leyes Scout es que el Scout respeta la naturaleza y ve en ella la obra de Dios.
Entonces, tiene que saber que todo lo que encuentra en el campo, primero lo tiene que dejar como lo ha encontrado, no tiene que, y después que no se mata gratuitamente a un animal, no se rompe una planta si no es necesario, o sea, es una cosa que intenté inculcar. Es una fuente de vocaciones, ¿no? De hecho, pues el movimiento Scout católico vio en el movimiento Scout una fuente de enganchar a los chavales a la religión, y eso empezó en Francia y se hizo pues un movimiento muy fuerte con los Scouts católicos. Lo que decía Begoña antes, ¿no? Lo que generamos al final es, primero, chavales que se lo pasen bien, que sean felices y que después empiecen a tener responsabilidades de mando, que sepan, no significa que tengan que llegar a ser jefes, pero que sean líderes a la hora de saber estar en la sociedad, de manejarse. Yo, una de las cosas que más agradezco a los Scouts es, bueno, mi vida profesional ha estado muy ligada a lo que me enseñaron a mí de pequeño los Scouts. Y no, ¿se puede valorar eso? No se puede valorar, no son notas de colegio, pero sí me han dado una formación muy grande. Lo que es hablar en público, lo que es perder la vergüenza, lo que es trabajar en equipo. Eso es algo que ahora mismo mucha gente no sabe hacer, y eso se da en los Scouts. Y muchas veces no somos capaces de explicar a los padres lo que van a ganar sus niños viniendo a los Scouts. Pero esto es, yo creo que es una cosa fundamental. Lo que decíamos, alegría, disciplina, hace falta disciplina porque manejar a 50 niños, o sea, tienen que saber que cuando tú levantas así la mano todo el mundo se calla, y se calla, no hace falta estar gritando. Cariño, porque en el fondo a nosotros nos ven un poco como los grandes hermanos, en el sentido de que somos hermanos suyos y les acompañamos en su camino, ¿no? Y responsabilidad, lo que queremos al final es que sean responsables en cómo manejan todo lo que llevan a un campamento, una acampada, que lo tengan ordenado, que intenten estar lo más limpio posible, que tengan unas rutinas de limpieza. Y por último, pues esto, ¿no? Es, aunque parezca, a lo mejor no se conozca, somos el movimiento juvenil más importante del mundo, el movimiento Scout. Y hasta aquí lo que os queríamos contar. No sé si... Yo les voy a explicar, esta es una pañoleta muy especial, porque esta es la pañoleta de los Scouts de la diócesis. Tiene los colores de la Iglesia, los colores del Vaticano, y es especial porque lleva tejida en la parte de aquí de atrás el escudo del obispo. Es decir, que es una pañoleta que cuando cambia el obispo también tiene que cambiar el escudo. Lo demás se mantiene, los colores se mantienen. Esta es la que identifica a los Scouts de la diócesis que estamos aquí en Cáceres, ¿no? Que somos los dos grupos que estamos aquí representados. Y que venga ahora. Y el que venga, que esperamos que venga ahora. le vamos a ayudar mucho, por supuesto, para que tire para adelante. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna cosita que queráis preguntar, porque ha sido todo como muy rápido, ¿no? Los que cumplen... ¿Cuáles son las actividades espirituales, digamos, católicas, que se tienen en un campamento o en la parroquia? Normalmente, yo no sé, imagino que vosotros lo haréis igual, nosotros todas las noches hay un momento de reflexión por secciones en el cual pues, se hace un rezo, se hace pues, un momento de reflexión por parte de un tema que queramos hablar de ese tema, y después y ese momento, después finalmente los domingos sí vamos a la Eucaristía. Y todas las mañanas se hace la oración de la mañana. Eso también. Normalmente empezamos el día con una oración, terminamos con una reflexión, eso en el día a día, y si es domingo siempre la Eucaristía. Se bendice siempre cuando se come, que es algo que muchos sitios de muchas familias no hacen, pero bueno, que yo creo que se hace siempre, el bendecir la mesa, en la comida, en la cena. Y luego pues la alusión en las actividades muchas veces pues a la fe, ¿no? A lo mejor hacemos una actividad y se alude a San Francisco de Asís, a San Jorge, es decir, siempre intentamos pues tener una esencia religiosa, ¿no? Cuando tienen ya 21 años dices que ha cambiado, ya ha hecho todo el proceso. Sí. Entonces, forman parte entonces de los monitores, ¿verdad? Si se quiere seguir en... Si quieres seguir, normalmente a esa edad ya pasan los monitores. monitores. Y bueno, pues ya
entra en otra época de formación ya, una etapa de formación ya orientada al monitor, ¿no? Pues eso, monitor de campamento, monitor de director de campamento. Sí, si no tienen ese gusanillo de querer trabajar con niños o se le ve que a lo mejor no tienen las actitudes, también hay otras opciones de gestión en los campamentos, ¿no? Para ayudar como cocinero, intendente o... cualquier otra función que también pueda asumir. Normalmente eso no suele ocurrir porque no hay gente suficiente para hacer ese lujo, es decir, uno para superintendente tiene que estar con... Porque como dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pues esto es igual, o sea, aquí pasa lo mismo. Voluntario, todo lo que es voluntario suele venir poca gente. Entonces, Cuando empiezan pequeñitos van, o sea, cuando empiezan a los 6 años van siguiendo todo, pero si empieza un niño, por ejemplo, con 10 o 12 años, ¿dónde lo entra en la edad suya. En la edad del niño. Si entra con 10 años, entra en grupos. No empieza porque ya tiene la edad para tratar con los de su edad y la responsabilidad para tratar con los de su edad. Entonces entra en su edad. Y si viene con 14 años, entra en Entra con la edad. Sí, con la edad que es. Sí. Yo entré con 16 años y luego ya me quedé toda la vida, pero con 16. Y si uno es de, por ejemplo, de Cáceres, que es de Torrealgaz o... No pasa nada. Nosotros tenemos 2 niñas de Trujillo, las mejores 2 que han salido con el Domingo de Ramos son de Trujillo. Y vienen aquí porque bueno, los padres también son de Trujillo. Y al campamento vino una niña de Puerto Santa Cruz. O sea que... Siempre a lo mejor buscar como referencia el grupo Scout Católico porque sea más próximo a la zona donde viva, ¿no? Pero no es un impedimento. No es un impedimento para nosotros, lo único que a lo mejor tampoco puede venir todos los sábados o se puede acordar un poquito. La continuidad es importante, ¿por qué? Porque al final tú creas vínculos en esos pequeños grupos que hemos hablado, las escenas, las patrullas, tú creas pequeños vínculos y te interesa que vengan lo más posible y lo más continuo posible, es lo que se intenta. ¿Aquí en Cáceres hay más grupos que no sean Scouts católicos? Sí, de ASDE hay 3, ¿no? 3. ¿Y tenéis mucha relación? Tenemos poca. ¿no? Es verdad que el método es el mismo, pero no estamos haciendo actividades en común en la actualidad. Pero el enfoque también es diferente de ellos. Yo es lo que he dicho un poco, que antes había apartado un poco de lo que es en la filosofía, lo que decías, el método Scout o la imagen Scout, ¿no? De lo que es un Scout. Es como un poco, vamos a perder, llevan esto y ya no me pongan más cosas. Y dices, pues al final los simbolismos son importantes. Entonces yo creo que también hay que cuidarlos. ¿Por qué? Pues porque por mucho que digan los uniformes, uniforman a todo el mundo. Y lo que decía Begoña, a ricos, a pobres, a que tienen un problema, que no tienen el problema. Y es bueno que uniformar a las personas para que no haya discriminaciones. En cuanto ya cada uno empieza a vestir de una manera diferente, pues a lo mejor se ven esas diferencias, ¿no? ¿Ellos también dónde se reúnen? ¿Eh? ¿Dónde se reúnen? Nosotros... Los otros grupos. los otros grupos, pues uno está... ¿También en parroquias? Algunos sí. Algunos están en una parroquia, sí. Había como tradición, siempre los grupos Scouts han nacido en parroquias en la ciudad de Cáceres. Yo creo que Quiero todos. decir que a lo mejor luego hay confusiones. Es que, mira, los grupos que son de ASDE, aunque no se definan como grupo de una religión concreta, sí tienen la obligación de que los niños que sean católicos tengan potenciar la fe que tengan esos niños, ¿no? Lo que pasa es que son más abiertos, porque pueden tener como diferentes confesiones, etcétera, ¿no? Entonces, en eso son diferentes a nosotros. Pero sí es verdad que tienen que tener una implicación, que no sé si en la actualidad lo tienen, con la parte religiosa, porque en la base y en la formación de un scout es vital. Sí, igual que tienen que ir a la naturaleza, tienen que potenciar la espiritualidad de cada uno. Claro que la formación tiene que ser integral, entonces para uno creyente, pues a lo mejor necesita esa parte, pero para un creyente es que es vital. Si no se la das, le dejas a medias. Sí, claro, lo dice la promesa, ahora intentamos modificar eso, que es, yo prometo hacer cuanto me dependa para cumplir, para con Dios, la patria y el prójimo, es así. Entonces ahora hay muchos que intentan modificar la fórmula y eso, pues vale, pero ya no es la promesa, porque yo creo que es intentar desarrollar a la persona en todos sus ámbitos, ¿no? Relacionarse con el que tiene al lado, con el país que tienes, y después con Dios. Que para nosotros formamos parte de una comunidad
Entonces, nuestra forma de verlo es diferente, porque a lo mejor otro grupo puede estar en una parroquia, pero si no se siente parte de la comunidad, aunque pueda ayudar, a lo mejor tiene funciones de ayudar en algunos momentos, ¿no? Pero es diferente la forma de vivirlo que un grupo católico. Yo creo que es bueno que se conserve o que se potencie la dimensión católica. La dimensión católica, la dimensión cristiana. Entonces, así como se necesitan valores humanos, valores de ocio, valores de la naturaleza, pero si hay gente cristiana en el mundo, gente católica como somos nosotros, vamos a potenciar los católicos. Nos vamos a quedar difuminados que hay otras personas que no tienen esa idea católica, una idea general de espiritualidad, cada cual lo suyo. Pero si vosotros potencian eso, ¿verdad? Nosotros debemos de potenciar, porque es que si no, entonces no transmitimos la fe, no estamos evangelizando, no estamos viviendo lo que dijo Jesús y por el mundo entero predicar el evangelio a toda la creación. Entonces yo creo que no hay que tener... No, nosotros lo tenemos claro. No, vosotros lo tenéis claro. Sí, sí. Pero qué bueno que se diga que eso, Claro. que eso es muy importante, porque si no, por ejemplo, un párroco, si ve un grupo de scouts, el aspecto católico lo tiene ahí un poco como difuminado, medio escondido, no, pues para esto no, para esto hago otra cosa. Claro. Hago otra Pues cosa. el grupo Scout de Madrid, con el que nací yo, pues al principio era SDP, Scout del Pueblo, que esa organización desapareció, pero sí tenía un enfoque, aunque no era Scout católico, pero tenía un enfoque espiritual, religioso, eso. Y eso ha ido degenerando, estábamos en la parroquia, en San Juan Bautista de Madrid, y fue degenerando, y después de 30 años así, el párroco le dijo: señores, necesito los salones para otra gente. Fuera. Claro, y se quejaba, y yo, pero es que ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros por la parroquia? Si hacéis algo por la parroquia, puedo entenderlo, pero es que si no hacéis nada, os queréis aprovechar de unas instalaciones. Claro. Yo, por ejemplo, que mi grupo empezó en ASCE, ¿no? Y que luego nos cambiamos al movimiento Scout católico. Yo he sido católica toda la vida, ¿no? Y estaba en catequesis, he sido catequista, etcétera, ¿no? Sobre todo a mí me pareció importante y fue algo determinante para cambiar los referentes, porque a la hora de hacer las actividades en común con los otros grupos que no se definían católicos, pues para mí había cosas que no quería que fueran los mensajes que se le daban a los chavales de mi grupo, porque además a veces no eran los mismos que yo quería potenciar. Entonces, por eso decía antes, lo de ser una verdad, me parecía que no estaba en el sitio donde tenía que estar. Y inicialmente lo vi como, bueno, pues estoy evangelizando aquí. Soy un ejemplo de otra cosa aquí, ¿no? Pero al final vi que estaba en el sitio equivocado, que tenía que estar donde está mi casa y donde está lo que quiero yo potenciar, ¿no? Y por eso estamos aquí, y cualquier niño te pregunta cualquier tema de cualquier aspecto, desde el punto de vista social, el aborto, cualquier tema que puede ser un tema polémico, tú tienes claro cuál es la respuesta y hacia dónde quieres dirigir lo que digas, ¿no? Begoña, Sí. hace 3 años, en Sierra de Montanche, el alcalde estaba buscando para la época de verano monitores para de eso de tiempo libre. No encontró ninguno. Entonces, de cara a la evangelización de estos pueblos pequeñitos, porque Sierra tiene como 500, 600 habitantes, creo que no tiene más, si vosotros podéis hacer la oferta, aunque venga por parte del ayuntamiento, para montar un grupo scout. No, para que eso es que no tiene que tener una continuidad. Entonces, esto no es, voy a hacer un campamento y me llevo a unos niños que no conozco. Yo soy lo zoba de poco, pero era esa época. Pero nosotros lo que trabajamos con los niños durante todo el año. Entonces, de hecho, cuando metes... la continuidad durante todo el año, de crear el grupo para... Claro, o sea, a lo mejor por lo que te lo dices, Julio, que la dificultad ahí está en que hay que desplazarse algún equipo de Cáceres porque no nace un grupo de la nada y no se sostiene de la nada. Normalmente cuando un grupo nace es porque hay un scout, al menos una persona que ha vivido lo que es ser scout, tiene la formación y tiene las ganas de crear algo, ¿no? Y tiene que estar ahí sosteniéndolo.
y dirigiéndolo, si no es muy complicado. Entonces, si no hay alguien que ha sido scout, es muy complicado. De hecho, cuando nace un grupo, siempre es apadrinado por algún grupo. El primer campamento se va con ese grupo y le enseña, ¿saben? El primer año está todo el rato muy tutorizado, ¿no? Para que hagan las cosas bien y para que aprendan un poco la esencia de las cosas. La filosofía que lleva todo esto. De todas maneras, si hay una inquietud de niños y jóvenes, pues se puede ver de qué manera. De hecho, yo sé que lo tienen porque la diócesis de Montarche me han dicho que van a hacer este año un encuentro ciprestal de niños y jóvenes, que me ha parecido maravilloso. Porque hay que potenciar las edades que nos interesan, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar. Si no estamos como scout, vamos a estar desde la Delegación de Infancia y Juventud ayudando. Pero nosotros estamos siempre listos, es una de las cosas que nos definen, así que en todo lo que podamos ayudaremos para no perder a esos niños y a esos jóvenes. Y habéis tocado algo muy importante, que es la dependencia a las redes sociales, al móvil. ¿Cómo viven los niños eso actualmente? Porque lo notaréis muchísimo en los nuevos que se incorporan a los campamentos, a las actividades que tenéis los sábados. ¿Cómo vosotros veis eso? ¿Notáis mucho esa dependencia? No, nosotros lo que tienen claro los niños que las actividades nuestras, no hay móviles, no hay maquinitas, no hay juegos, no hay nada. Hay relacionarte con el que tienes al lado, jugar, es lo que tienes. Y ya Yo está. Y sorprendentemente, lo aceptan perfectamente. claro, sorprendentemente diré que para mí el mayor conflicto que tengo en los campamentos es la comida. Sí, La sí. falta de El educación tomate, en la el comida tomate. que hay, que muchas veces a lo mejor tenemos muchas prisas y los padres se adaptan a lo primero que pueden, ¿no? Y entonces da más que le da la cabeza en los campamentos, yo creo que no es porque la comida que los porque es otra moldes. cosa, que en el campamento se come lo que hay y se come lo que se pone. Y se pone siempre. Después comerás más También o comerás hay menos. una parte Pero lo que te educativa. pones, te lo comes, te lo tienes que comer. Qué bonito. Y entonces tienes que comer de todo. Entonces, que no gusta el tomate, dices, pues mira así, dices, pues tienes que comértelo. Intenta ver si te cae poco tomate en la cuchara que te pongan, pero el tomate te lo comes. Vamos. Los móviles se adaptan, sabe que funcionamos así y a lo mejor le puede costar un poquito al principio, pero luego enseguida, porque hacemos las actividades lo suficientemente atractivas, yo creo que para que estén disfrutando y no estén acordándose, la verdad. Sí, Además ¿no? queremos estar donde estamos, porque si estás en el campamento y estás más pendiente de lo de fuera, no estás disfrutando de lo que te presenta la vida en ese momento, ¿no? Entonces, eso lo tenemos claro. Y yo creo que la sociedad eso ya no lo ofrece. Yo cuando era pequeño sí me lo ofrecía, incluso en Madrid, el tener una pandilla, salir a jugar y eso. Ahora mismo eso no se ve, o sea, soltar a un niño a la calle y decir, bueno, vete con tus amigos y ala, a jugar con el balón, a pegar patadas o a jugar a chapas y eso ya no es... Es que no. sustituimos muchas cosas, ¿no? Sustituimos las relaciones superficiales de las redes por relaciones reales, de carne y hueso, por amigos reales, ¿no? Sustituyes el ruido de la ciudad por la maravillosa sonidos de la naturaleza. Es decir, que en muchos aspectos el juego, que en la sociedad tú sales ahora a la calle, nosotros salíamos cuando éramos pequeños y tu madre te llamaba 80 veces para que subieras a comer o lo que sea, porque estabas jugando y disfrutando de los juegos. No ves a niños jugando en la calle en la actualidad. Y aquí jugamos, también hay que llamarles, que toca lo que sea, ¿no? Y no hay guerras, no hay piques, no hay enfrentamientos. Es cierto que cuando tú ves juegas niños desde los 17 años hasta con niños de los castores 6 están jugando y aprenden a jugar con diferentes edades. O sea, esto no es estanco, eso es lo que hemos dicho estanco, sino que se mezclan en muchos juegos y el de 16 años coge al de 8 y juegan en pandilla para conseguir un objetivo en un juego. O sea, yo nunca he visto broncas de verdad en juegos, en los scouts, yo no he visto nunca, de alguien que se pique con uno o otro. Normalmente se juega, se enseña a perder, se enseña a saber ganar y ya está. Al final los grupos son familias, entonces ya cuando ya llevas tanto tiempo conviviendo, pues nos conocemos mucho, los mayores ayudan a los pequeños, es decir, que se crea pues, como un vínculo muy fuerte, como una familia. ¿Cómo se organiza una semana en una parroquia? ¿Qué actividades tiene, por ejemplo? ¿Es semanal, es quincenal, mensual? Supongo que dependerá de la parroquia. Claro. ¿Qué se hace? Supongo que dependerá de la parroquia. Nosotros formamos parte del consejo parroquial, por ejemplo, que hay en la Sagrada Familia, y estamos a disposición de lo que nos piden, ¿no? Es decir, que podemos colaborar en la misa dominical,
por ejemplo, cantando, o nosotros tenemos un coro en el grupo, un coro infantil, y dinamizamos las Eucaristías. Otras veces también nos llaman para participar más activamente. Ahora hemos creado varias actividades que vamos a hacer en la parroquia, y en esas actividades ya lo tenemos nosotros reservado en nuestra programación, pero semanalmente suele ser más la Eucaristía, y luego pues puntualmente en actividades concretas que nos dice la parroquia, ¿no? El día de la parroquia, en momentos claves que nos necesitan, ¿no? Porque las actividades de ocio no son semanales. Sí, los scouts se reúnen Sí, todas las todas las semanas. semanas. Nosotros nos Todas reunimos las los semanas. sábados. Después, cada cierto tiempo hay una acampada, hay una salida, o hay actividades pues, sociales, como el banco de alimentos, o como se van mezclando. Pero vamos, todos los sábados, o la reunión, a no ser que sea puente o fiesta. Es que pensaba que me decías de cara a ayudar en la parroquia, Juan. Nosotros como grupo nos reunimos todas las semanas. Y siempre los chicos, sábados. Sí. Sí, hay por ejemplo, en Badajoz, el Guadasalán, que está en la en semana. los jesuitas, se reúnen los viernes por la tarde, porque yo creo que aprovechan que salen del colegio y ya los Ya meten se en eso. quiere. Pero nosotros el sábado por la tarde, vosotros el sábado por la mañana más bien, ¿no? Sí. Decía que qué tipo de actividades, pues mucho el juego. El juego se utiliza mucho como un medio para transmitir conocimiento, valores y para el aprendizaje, ¿no? Y luego el método Scout, lo que hemos dicho, charlas de primeros auxilios, por ejemplo, cómo funcionar con la brújula, cómo saber orientarte en la sociedad. Normalmente son orientación, saber hacer nudos, caballería, pionerismo, que es hacer construcciones en la naturaleza para vivir lo más cómodo posible cuando vas al campo, rastreo, comunicaciones Morse o otro tipo de idiomas, el dactilológico, campismo, saber aprovechar las condiciones que te dan para vivir, para estar cómodo, ¿no? De hecho, nosotros hemos estado este fin de semana ahí en la montaña y nos ha caído la de Dios Cristo con el viento que hacía. Y bueno, pues mira, hemos montado las tiendas y nos han mojado. Y yo decía, no ha dado un duro con el viento porque las tiendas parecían que iban a salir volando y nos han mojado. O sea, que bien, pues mira, es cuestión Aparte del método Scout, cualquier tipo de juego, taller, ¿sabes? Para seguir en la línea de los valores que educamos. Entonces tenemos monitores según las distintas edades, ¿no? Hay grupos en distintas edades, no se mezclan, ¿no? Una edad más pequeña. Se mezclan en los juegos, en algunas actividades se mezclan. Comunes. En juegos comunes, en alguna actividad, en pues, los juegos de campamento, sí, eso sí se mezclan y actúas como grupo, ¿no? Hay algunas actividades que son de grupo y otras actividades que son de sección. Pero a veces se mezclan, pues a lo mejor las dos secciones mayores, los escultas y los scouts, para hacer juegos, ¿no? Para tener más gente y hacer juegos, o se juntan los castores con los lobatos, o hacen una actividad los escultas a los lobatos, o sea que también para empezar a desarrollar ya el tema de empezar a dirigir y llevar a otros Trabaja mucho también con su grupo de edad, por ser la edad cronológica, ¿no? que les unifica más. Y luego también hacemos actividades a nivel regional, porque nosotros pertenecemos también a una interdiocesana, donde se une la diócesis de Mérida-Badajoz, la diócesis de Plasencia y la diócesis de Coria-Cáceres. Y entonces tenemos, por ejemplo, un festival de villancicos lo más próximo que tenemos, que siempre nos unifica. Y después tenemos San Jorge, San que Jorge, es que es el patrón de los scouts. la competición de la sección Scout, que compiten todas las patrullas entre sí, pues, en diferentes técnicas Scout, ¿no? Y entonces, pues una vez gana uno, otra vez gana otro, vamos. Y lo bueno es que al final se van viendo, se van picando entre ellos para ir progresando y evolucionando. Este año, por ejemplo, mi grupo en verano ha estado en un campamento nacional de todos los scouts católicos de España, que ha sido el campamento más numeroso que ha existido en España, más de 5.000 scouts allí acampados. Vamos, una experiencia para todos inolvidable, impresionante. Las rutas también son cosas muy típicas en nosotros, salir de ruta, de senderismo, por ejemplo. Ellos han estado este verano por Santiago. Sí, hicieron el Camino de Santiago, los mayores, y nosotros hicimos los Para pequeños. iniciar un grupo en una parroquia, por ejemplo en esta, habría que tener un monitor, ¿no? que lleve ese grupo. Sí. Ahora bien, ese monitor, si no lo tenemos en la parroquia... Nosotros Hombre, lo buscamos. Lo ideal es empezar con Es que ese pequeños... es un problema que topé yo hace años, que queríamos formar grupos, pero luego no teníamos monitores.
Si vosotros Pero queréis, tenía que ser un monitor de alguien que en la parroquia se preparase para monitor, claro, pero no teníamos esa persona Claro. que se preparase para monitor. vosotros si queréis que nazca que un grupo, nosotros vamos a hacer lo imposible Sí, está porque bien. eso tire para adelante y os vamos a ayudar en todo. Y nosotros estamos de servicio todos, estamos todos disponibles para ayudar en donde se necesite. Entonces ya veríamos la manera, pero Eso tiene que ser Eso con, tira los para padres, con los padres una vez que termina la primera comunión, como de poscomunión. ay, muy bueno, esa es la edad maravillosa. Ujú. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias.